Muchísimas gracias. Bueno, pues iniciamos. El doctor en La Salle es un colegio de inspiración católica. Lo pongo un poquito en contexto. Este año cumplimos 85 años de presencia en México. Los hermanos de las escuelas cristianas fundan desde 1921 se tienen registros de que el colegio daba educación a niños y jóvenes, y bueno, pues en la comunidad históricamente el colegio estaba dirigido por hermanos lasallistas, hermanos religiosos lasallistas, la primera vez en la historia en que un seglar mujer está al frente de la dirección, y bueno, tenemos como parte importante de esta comunidad a nuestro director de comunidad, el hermano Guillermo Negrete, aquí presente. Hermano, buenas tardes, gracias por estar aquí presente. Mucho gusto. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Y también están presentes, otros hermanos, pero principalmente los directores de las secciones. Tenemos a la licenciada Laura Estela Muñoz, directora del área de preescolar, la maestra, gracias Laurita, la maestra Leticia Chávez, directora de primaria, el maestro Luis Eduardo González de Anda, director de secundaria, y el maestro Rodrigo Rojas, director de nuestra preparatoria, ambos secundaria y preparatoria en turnos matutinos y vespertinos. Muy bien. Pues, y perdón, le doy un poquito más de contexto. Sí. Tenemos también a coordinadores de arte, la maestra Cristina Solórzano, coordinadores generales de inglés, entre más personas. Y rápidamente lo presento. El doctor Rosado es narrador, ensayista, crítico literario, docente, investigador y corrector de estilo. Doctor en Letras, Literatura Mexicana, maestro en Letras y Literatura Iberoamericana y licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM. Autor de los libros Cuentos de Dulzuras, de Limbo en el 2003 y El Miedo Lejano en el 2017. De la novela El Cerco en el 2008 y entre muchas más obras. Maestro, es un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias por la invitación. Y me faltó presentarle una pieza muy importante, que es el coordinador general académico, el maestro Miguel Nájera. Mucho gusto. Don Juan Antonio, un gusto que un académico de su tamaño nos acompañe. Qué privilegio, porque quien sabe usar la palabra y cada una de sus letras también sabe usar la inteligencia, y es la palabra la que le da sentido a nuestra existencia en muchas cosas. Entonces, no es simplemente hablar o simplemente entrelazar palabras, sino es también cuando uno habla, expresar, dicen, lo que trae uno en la mente y lo que trae uno en el corazón, ¿no? Lo que siento y lo que pienso, y creo que lo que hemos leído de usted hoy nos viene muy a la medida del colegio en esta necesidad de entender los nuevos conceptos en relación a la descripción de los seres humanos. Muchas gracias. Gracias, don Juan Antonio. Gracias por su invitación. Si ustedes gustan, podemos empezar. Va a ser una charla. No necesariamente voy a leer lo que he escrito al respecto. Más bien tiene un carácter como de charla, de conversación. Sí, yo estudié, conozco muy bien a La Salle y los lasallistas porque estudié mi secundaria en un colegio lasallista, mi preparatoria en un colegio marista. Sí, entonces los conozco bien, he estudiado mucho al respecto, pero mucho más allá de cualquier postura religiosa, porque todas son respetables, sí, es decisión de cada quien y la fe es una cuestión voluntaria, íntima y personal. Más allá de todas estas cuestiones, a lo que yo me enfrento en la actualidad con el problema del lenguaje inclusivo, mal llamado lenguaje inclusivo, porque ni es lenguaje ni es inclusivo, yo a lo que me enfrento es a una cuestión muy confusa en la que se desea confundir o mezclar
la cuestión íntima, el ámbito íntimo de cada persona y la sexualidad, el desempeño de la sexualidad de cada persona y de la identidad de cada persona con las cuestiones sociales, con las cuestiones políticas, con las cuestiones económicas. Es decir, yo lo que percibo es una mezcla y una confusión muy grave y muy fuerte entre el ámbito público y el ámbito privado. En la antigüedad, hace muchísimos siglos, el ámbito íntimo, el ámbito de la intimidad, no salía a la luz, era algo propiamente de cada quien. En la antigua Grecia, en la antigua Roma, eran escasísimos los ejemplos literarios y culturales de la vida íntima. Por eso se creó una enciclopedia de la vida privada en 10 volúmenes, muy interesante, ¿sí? Donde se trata más o menos de sacar a luz cómo era la vida privada de los romanos, de los griegos, etcétera, etcétera. Y pues ya sabemos que todo eso pues conlleva un gran trabajo de investigación, porque lo que se conoce muy bien es la vida pública, la vida política, la historia que nos enseñan en la secundaria, que nos enseñan en la primaria, en la preparatoria, en la universidad, suele ser la historia de la política, la historia de las guerras, la historia de la vida pública, pero muy rara vez se conocen las cuestiones íntimas. En el transcurso de los últimos años, yo he notado que cada vez sale más a la luz la cuestión de la vida íntima de cada quien y se está mezclando constantemente con los ámbitos sociales y políticos e ideológicos, ¿de acuerdo? Yo siempre me he considerado una persona adepta al humanismo de la alteridad, a la otredad. Yo respeto tanto las creencias como las posturas y también incluso todas las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo y la intimidad de cada persona. Para mí, y esto es también un poco para poner en contexto, todo está permitido si se hace entre adultos en la intimidad y sin forzar la voluntad ajena. Es decir, cuando yo hablo de adultos, hablo de un concepto jurídico que puede cambiar de época en época, de región en región, de geografía en geografía, porque lo que hoy es un adulto, antes era un anciano, y lo que hoy es un niño, antes era un adulto. Digamos, Helena de Troya tenía 13 años, ¿de acuerdo? Y Julieta, la de Romeo y Julieta, tenía 14. Entonces, los conceptos de niño y de adulto cambian de época en época y de región en región, son muy relativos, ¿sí? Basta leer la historia y la literatura para darse cuenta de que es muy relativo. También han cambiado los valores, es decir, ya no podemos vender a nuestra hermana como esclava, como se podía hacer en el Levítico del Antiguo Testamento. Ya digamos que las leyes del Levítico o las leyes de esas épocas ya no funcionan en la época actual, ¿verdad? Ya han cambiado mucho las cosas. La homosexualidad era considerada todavía a principios de los años 70 del siglo XX como una enfermedad mental, como un desorden mental. Ahora yo creo, en la época en la que vivimos, no podemos continuar con esas posturas, sino más bien respetar la decisión de cada quien en el plano íntimo, entre adultos y sin forzar la voluntad de nadie. Esa es mi postura, un poco como la de los antiguos jainas, para quienes el mundo pues es un mundo de ciegos, en el que cada ciego cree que tiene la verdad. Entonces uno toca la pata de un elefante y cree que es una columna, otro toca el colmillo y cree que es un tubo, otro toca la oreja y cree que el elefante es un abanico, y finalmente nadie tiene la verdad. Pero lo que yo en lo que sí quiero hacer hincapié es que hay una mezcla muy terrible y muy peligrosa, muy perniciosa, muy dañina entre este ámbito de la vida íntima y el plano de la vida social y política. En la vida social y en la vida política y en la ideología se debe respetar a cada quien en sus diferencias particulares. Se debe respetar la alteridad, la otredad. Es decir, el otro es el ser que no soy yo y del cual me divide una nada, podríamos decir una nada, y yo para comprenderlo
tengo que acercarme a él y tratar de entender su postura ante la vida. La otredad es el ser que no soy yo. Y cuando se pretende lo uno sobre lo otro, se puede llegar a la tiranía, se puede llegar al fascismo, se puede llegar a la dictadura. Ya lo hemos vivido en muchas épocas, cuando Hitler declaró, por ejemplo, arte decadente a ciertos pintores de su época, que ahora están consagrados como los grandes innovadores de la pintura. Hitler los prohibió en su época y los atacó diciendo que era un arte decadente, ¿no? Y así ha ocurrido a lo largo de la historia, dictadores que han quemado bibliotecas enteras, que han perseguido escritores, porque estos escritores o estas bibliotecas no se ciñen a lo que ellos pretenden como la verdad absoluta. Entonces, yo sí creo en la alteridad, quiero también hacer hincapié esto, en el respeto, ¿no?, a cualquier decisión que tome cada quien en cuanto a su sexualidad, en cuanto al desarrollo de esta, siempre y cuando no atente contra los demás y siempre y cuando sea entre adultos. Sí, ya dije lo que yo entiendo por adulto, es un concepto jurídico, sin forzar la voluntad de nadie, incluidos los animales, que también son seres que merecen todo nuestro respeto, ¿sí? Y, por supuesto, en la intimidad. Son esas tres cuestiones: intimidad, no forzar la voluntad de nadie, y entre adultos. Cuando estas tres condiciones ocurren, a mí en lo personal no me interesa la sexualidad de cada quien la puede ejercer como quiera. También, si una persona quiere sentirse tortuga, pues que se sienta tortuga. Si cree una persona que es una jirafa o un perro o un arroz, pues está en su derecho. Cada quien tiene sus locuras, siempre y cuando no atente contra los valores que nos rigen como sociedad. Hay dos términos que a mí me interesa resaltar. La sociedad es una entidad formada por leyes que se aplican a todos por igual. En los códigos, el Código Civil, el Código Penal, la Constitución, son leyes de las que todos participamos y tenemos que respetar. Las leyes fueron objeto de debate, pero una vez aceptada ya se convierten en premisas para aplicar la ley. Por lo tanto, no podemos de ninguna manera atentar contra ellos sin atentar contra la sociedad. Pero una cosa es la sociedad y otra cosa muy diferente es la comunidad. Una comunidad está formada por individuos que tienen valores de los cuales todos participan. Entonces, hay una comunidad científica que participa de los mismos valores y de los mismos intereses. Hay una comunidad de gay o de homosexuales que participa de los mismos intereses y de los mismos valores. Hay una comunidad religiosa, la comunidad lasallista, la comunidad marista, la comunidad, etcétera. Todos ellos participan de los mismos valores, de los mismos intereses, muy respetables y todo esto, ¿no? Entonces, cuando, digamos, una comunidad de individuos pretende erigirse en la verdad absoluta y regirnos a todos por igual, imponiéndonos sus valores, sus intereses, ahí es cuando se cae en una posición fascista, en una posición dictatorial, porque entonces nos están obligando a aceptar los valores que solo operan y que solo son propios de la comunidad determinada en la que surgieron y en la que se desarrollan. Y eso es un poco lo que está pasando con todas estas personas, a las cuales, por supuesto, hay que considerar como parte de la sociedad, como ciudadanos, y darles las mismas oportunidades que a todos, porque las leyes operan para todos. Es decir, los códigos, el civil, el penal, la Constitución, son para todos, sin importar su identidad, sin importar su sexualidad, sin importar absolutamente su religión, sus creencias, si son creyentes, si son musulmanes, si son jainas, si son sikhs, si son católicos, protestantes. Eso es otra cuestión. Esa es una cuestión que tiene que ver con la comunidad a la que pertenece cada persona, ¿no? Pero cuando se trata de una sociedad entera en la que hay pluralidad, en la que hay heterogeneidad, en la que cada quien puede, con sus limitaciones,
creerse lo que quiera y ejercer su sexualidad con plena libertad, siempre y cuando, como ya dije, no atente contra las leyes de la sociedad. Cuando esa pequeña comunidad quiere erigirse en una verdad absoluta, ahí es cuando se caen en estas posturas. Y efectivamente, yo no niego que haya injusticias en la sociedad. Hay una gran cantidad de injusticias. A una amiga mía la corrieron de su trabajo porque se embarazó. Yo no creo que eso sea justo en lo más absoluto. Yo creo que eso es una injusticia. También he conocido gente que por su manera de vestir no es aceptada o es rechazada en algún trabajo, en alguna institución, solo por su manera de vestir, porque tal parece que la manera de vestir es también un síntoma de los valores de esa persona, lo cual no necesariamente es verdad. ¿Okay? O sea, es muy, muy relativo todo esto. Otra persona perdió su trabajo también por porque el gerente quiso meter a un amigo suyo. En fin, injusticias de este tipo se pueden percibir en cualquier momento en la sociedad, y contra eso hay que luchar. Hay que luchar contra eso, hay que luchar a favor de la inclusión, pero hay modos muy diferentes de visibilizarse. Yo lo que entiendo yo lo que quiero entender con la imposición o lo que algunos quieren imponer en el nivel gubernamental y en otros niveles por el llamado lenguaje inclusivo, que como ya dije, ni es lenguaje ni es inclusivo, puede ser lenguaje para una comunidad específica, para que se entiendan ellos, un poco como el lenguaje de los narcos o del AMPA o de determinada gente, que entre ellos se entienden, pero cuando, por ejemplo, una comunidad quiere imponernos su manera de hablar y su lenguaje a toda una sociedad, ahí es cuando hay que estar alertas y no permitirlo de ninguna manera, porque las lenguas efectivamente evolucionan. Nadie dice que no evolucionen. El español que hablamos ahora no es el mismo español del siglo XII, ni el español del siglo XII es el mismo que del siglo XV o del XVI o del XIX. Pero la evolución lingüística, la evolución de las lenguas es algo natural, es algo espontáneo, es algo que se gesta desde las capas más populares de la sociedad. Digamos que cuando un romano de clase alta decía nocte y el pueblo decía noite, de noite se pasó a noche, que es, digamos, la manera oral y vulgar de expresarse, y se quedó como noche. Y cuando un romano decía lacte y después empezó a decir laite y después leite y después leche, pues es lo mismo que ocurre cuando ahora alguien dice doitor o maestro, ¿sí? O teatro. Es el mismo fenómeno. Esas dictongaciones de hiato y esos fenómenos fonéticos se operan en la evolución natural de una lengua, en la evolución espontánea, popular de una lengua que viene de abajo. No, jamás he conocido en toda la historia de la humanidad una evolución que provenga de arriba o que provenga de una imposición o que provenga de una ideología impuesta por una comunidad o por un grupo que se erige en la verdad absoluta y quiere imponernos una manera de hablar. ¿De acuerdo? Las lenguas siempre se rigen por el criterio de economía lingüística. Uno habla por economía lingüística, y el francés respecto del latín es mucho más económico, tan es así que se han acortado muchísimas palabras del latín. La palabra oculus en latín quedó como ojo en español y les yeux, œil en francés y occhio en italiano. Entonces, las lenguas evolucionan de una manera natural, de una manera espontánea. Esto lo digo porque el argumento o el contraargumento para atacar a quienes no estamos de acuerdo con el lenguaje inclusivo, o el argumento para defenderlo, es que las lenguas evolucionan. Ese es un argumento muy tramposo. Por supuesto que cuando uno conoce la evolución de la lengua y sobre todo del español, sí, uno sabe que no son así las cosas, que así no pasan, que así no ocurren las cosas, y que uno de los valores más preciados
de cualquier lengua es la economía lingüística. Y por eso surgió en Canadá a principios de los años 70 el Plain Language, que después se extendió a Suecia y después a Australia. El lenguaje llano para que todo mundo, un estilo de lengua para que todo mundo nos entendamos, porque la gente ya estaba harta del rebuscamiento y de lo engorroso del lenguaje administrativo y burocrático, que es un lenguaje totalmente redundante, engorroso, confuso, y lleno de anacolutos y de perífrasis y de nominalizaciones, etcétera, etcétera. Entonces se diseñó un tipo de lenguaje para que todo el mundo pudiera entender las leyes y todo el mundo pudiera entender los códigos que nos rigen como sociedad, no como comunidad. Ya dije que las comunidades son otra cosa, sino como sociedad. Y ahora vienen a imponernos este tipo de lenguaje, o a tratar de imponernos este tipo de lenguaje que, número uno, atenta contra la economía lingüística. Número dos, no es inclusivo, porque las cosas siguen cada vez peor en la sociedad, ¿sí? Número tres, están confundiendo el ámbito privado, el ámbito íntimo y las sexualidades de cada quien con el ámbito ideológico, social, económico y político. Hay una confusión muy turbia allí en ese sentido. Entonces son problemas diferentes. Los problemas sociales existen, ¿sí? Y los problemas lingüísticos son otros. Aquí la pregunta es, ¿el lenguaje, nuestra hermosa lengua española, tiene la culpa de lo que está pasando en la sociedad? ¿Tiene la culpa de la falta de inclusión? ¿Tiene la culpa del machismo? ¿Tiene la culpa de que a una persona con otra identidad o con otro tipo de sexualidad o con otras preferencias no se le incluye en un trabajo? ¿Tiene la culpa nuestro idioma? ¿Tiene la culpa nuestra lengua? Por supuesto que no, porque número uno, el español siempre ha sido incluyente, ¿no? La mentalidad indoeuropea, que es de donde proviene nuestra lengua, o sea, digamos, de donde proviene el latín, el griego, el sánscrito, es del indoeuropeo, son las lenguas indoeuropeas. Y ya desde entonces, desde el indoeuropeo, hay tres géneros claramente distinguibles, el femenino, el masculino y el neutro, ¿sí? Siempre han existido esos tres géneros. En latín, el neutro y el masculino eran muy semejantes, ¿de acuerdo? Entonces, por desgracia, en la evolución, justamente por economía lingüística, justo por la economía lingüística, que es como evolucionan todas las lenguas, por economía, se perdió el neutro del español, se perdió el género neutro, pero estamos hablando de géneros gramaticales, no de géneros sexuales ni cosa que se parezca, son gramaticales. Entonces se perdió el género neutro, pero permaneció. Si uno lee la literatura del siglo XII, del siglo XIII, XIV, XV, toda la literatura en español, nos damos cuenta de que ha permanecido esa mentalidad neutra y de que cuando uno decía hace 30 años los maestros o los niños, uno no pensaba en sexo, ¿sí? Ahora en lo único en lo que piensan es en sexo y en sexualidad y en identidad. Antes decíamos los maestros y eran los maestros, punto. Y decíamos los niños y eran los niños. No nos importaba su sexo, ¿sí? Porque son palabras genéricas que incluyen, incluyentes, que incluyen absolutamente a cualquier tipo de identidad o cualquier tipo de sexo, ¿sí? Si a un niño, a un adolescente, a un joven, le gustaba que le llamaran con un nombre femenino, era muy su gusto. Si a alguien le gusta que le digan niñe o chique, pues es muy su gusto. Es como ponerle un apodo a alguien, ¿no? Pero justamente los que están despidiendo personas por su manera de vestir o porque se embarazaron o porque una mujer se embarazó, son justamente los que dicen amigos, amigas y amigues, ¿sí? Son esos. Los que dicen eso son justamente, por un lado lo dicen en sus escritos, lo dicen en sus textos, en sus discursos, y por otro lado despiden a una mujer porque se embarazó. Por otro lado, no contratan a alguien por su forma de vestir o porque se pintó el pelo de rosa o por lo que sea, ¿sí? Entonces yo veo aquí, número uno, que esto no sirve para nada. El lenguaje inclusivo es una, como dice una lingüista miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, Concepción Company, con la que yo estoy totalmente de acuerdo. Ella dice que todo esto es una cortina de humo.
Es una cortina de humo, es un distractor para alejarnos de los problemas reales, porque la lengua no es un problema. La mentalidad neutra y genérica ha existido en español desde siempre, y en francés y en inglés. No hay lenguas machistas, no hay lenguas excluyentes. Lo que es machista y lo que es excluyente es la mentalidad de cada quien, es la mentalidad. Son las instituciones, son las leyes, y las leyes, las instituciones, los códigos que nos rigen como sociedad son los que deben cambiar, no nuestra lengua. Debemos hacer leyes inclusivas, no cambiar nuestra lengua, no cambiar nuestro lenguaje, respetarlo, porque es nuestro medio de comunicación. Entonces ya insisto en lo mismo, son problemas diferentes, no es el problema no es la lengua, el problema es la mentalidad, el problema son las instituciones, el problema es la cultura, el problema es la educación. Ese es el gran problema, la educación. Entonces, diga lo que diga la ignorancia, digan lo que digan las posturas caprichosas, el español gramaticalmente siempre ha sido inclusivo, ¿sí? Hay que respetarlo como es, hay que dejar que evolucione de una manera natural, de una manera espontánea, ¿sí? Y si queremos decir amigos y amigas, damas y caballeros, está bien porque se admite eso, pero una cosa es eso, y también jueza, y también licenciada, y también médica, se admite, son posibilidades morfológicas del español, ¿sí? Ingeniera, arquitecta, son posibilidades morfológicas del español. Pero ya decir arquitecte, ¿no? Ingeniere, eso ya es una estupidez del tamaño de un elefante, para seguir con la parábola jaina de los elefantes rodeados por los ciegos, ¿sí? Que cada uno toca una parte y cree que es algo que no es. Entonces, ahí estamos atentando contra la morfología de nuestra lengua. Y después vamos a empezar a atentar contra la sintaxis. Y después vamos a tratar de crear, ¿qué? Un nuevo Esperanto, una lengua artificial, forzada, con la que nadie se entienda, o con la que nada más una comunidad se entienda, y el resto de la sociedad, ¿qué? ¿Dónde queda? ¿Dónde está? ¿Dónde dejamos la evolución natural y espontánea de nuestra lengua? ¿Dónde está? ¿Sí? Entonces, digamos que desde un punto de vista histórico, esa mentalidad genérica y esa mentalidad neutra siempre ha existido. Lo que han cambiado son las mentalidades y las leyes y los códigos y las sociedades y los valores. Y eso es en lo que debemos poner atención, más que en tratar de modificar. ¿Cuántos quieren 10 siglos de evolución? 10 siglos de evolución para tirarlos a la basura y obedecer a un grupo, ¿sí? A una comunidad que quiere imponernos su forma de hablar. Tiramos a la basura 10 siglos de evolución y tratamos de evolucionar la lengua de una manera forzosa, poniéndole una camisa de fuerza, un corsé, ¿sí? Para aplastarla y para destruirla, porque eso es lo que se está haciendo. Entonces, yo creo, número uno, que el lenguaje inclusivo lo que hace es excluir, es un lenguaje excluyente, que nada más está fortaleciendo la guerra de sexos y está separando y dividiendo a la sociedad. Es una cortina de humo, como dice Concepción Company, que quiere alejarnos de los problemas reales, ¿sí? Es una imposición que en realidad no ayuda ni sirve para nada, sino que solamente entorpece la evolución natural de la lengua, atenta contra la economía lingüística y, por si fuera poco, también hace que nos forcemos a la hora de hablar, que ya no hablemos de manera natural, ¿sí? Que a la hora de escribir un discurso tengamos que poner X o arrobas todo el tiempo, o la letra E, y entonces ya uno escribe de una manera más lenta, más torpe, y cada vez menos espontánea, cada vez menos natural, y entonces todo esto a mí me parece pernicioso, porque atenta también contra la productividad de las personas. Si se diseñó el lenguaje llano en Canadá, en Australia,
en Suecia, para entendernos todos y para que las leyes se entiendan, fue precisamente por cuestiones de tiempo, ¿sí? Para que la gente entendiera de inmediato un discurso, para que la gente no estuviera tratando de descifrar códigos ininteligibles. Entonces, ahora se atenta contra la llaneza del lenguaje, se crea un tipo de lenguaje que no sirve absolutamente para nada, porque no van a cambiar las cosas mientras no cambie la educación, ni la cultura, ni la mentalidad, ni las leyes, no va a cambiar nada, ¿no? Pero están tratando de detener la productividad, haciendo que se escriban discursos que nos cuesten más trabajo, con los que gastemos más tiempo. A la hora de hablar tenemos ahora que decir 3 o quién sabe cuántos géneros. Hay un chiste alemán por ahí de una persona que empieza a dirigirse a la audiencia y entonces dice, estimados señoras, señores, y después empieza a enlistar todos los tipos de identidades sexuales que hay, transgéneros, homosexuales, lesbianas, y empieza y se tarda como 3 minutos. Y una vez que termina de enlistar durante 3 minutos todas las identidades y todos los sexos y todos los géneros, dice, ya pueden retirarse, muchas gracias. Ya. Cuando hubiera podido decir simplemente, pueden ustedes retirarse y se acabó, ¿no? Entonces, perdemos 3, 4, 5 minutos en cosas que no sirven absolutamente para nada, y nada más nos restan tiempo para la productividad, que lo que más necesitan nuestras sociedades actuales es productividad y es trabajo, ¿sí? Es trabajar para evitar el cambio climático, trabajar por la inclusión de todas las identidades, géneros, sexos que haya, trabajar a favor de la sociedad en todos sus sentidos, para ser cada vez mejores y no entorpecer la manera de comunicarnos, no entorpecer nuestro lenguaje, nuestro medio de comunicación. Sí, es lo que yo pienso. Entonces, el lenguaje incluyente definitivamente es excluyente, incrementa la división, no sirve para nada, y yo lo comparo un poco con lo que en México llaman miel de maple. Ni es miel, ni es maple, ¿sí? A las cosas hay que llamarles por su nombre. Lo que aquí en México llaman miel de maple es jarabe de maíz con azúcar y saborizante artificial. Eso es lo que es, ¿sí? Porque ni es miel, ni es maple. Entonces, ese es el lenguaje inclusivo. No, lenguaje puede ser, pero si es un lenguaje, lo es de una comunidad específica, ¿sí? De una comunidad. Y muy respetable. Cada comunidad puede tener su modo de expresarse, ¿sí? Una comunidad científica tiene su jerga científica, que a mí en lo personal me cuesta mucho trabajo comprender, porque utilizan muchos términos especializados. También los lingüistas tienen sus conceptos y sus términos especializados. Los abogados, ustedes seguramente pertenecen a muchas áreas del conocimiento, son abogados, científicos, economistas, administradores, y tienen cada una de las áreas, tienen su comunidad, tienen sus instituciones y tienen su manera de expresarse. Escriben un artículo especializado y utilizan una jerga especializada, con un léxico especializado. Entonces, adelante, esta comunidad tiene su manera de expresarse, adelante, que se exprese con esa manera, de esa manera, entre ellos. A mí me parece normal, siempre ha ocurrido en toda la historia, ¿sí? Lo que antes era una jerga de una comunidad muy específica, el Spanglish, ahora ya se considera un dialecto del español, es un dialecto del Spanglish. Y así se comunican muchos chicanos con el Spanglish. Incluso hay una traducción del Quijote en Spanglish. No sé si ustedes la conozcan, pero hay una traducción del Quijote en Spanglish, ¿no? Lo cual a mí me parece muy bien, ¿no? Me parece muy bien. Es para la comunidad que se expresa en Spanglish. Pero otra cosa muy diferente es tratar de imponer el Spanglish a todo el mundo hispanohablante, ¿sí? Eso es algo muy, muy diferente, que no tiene nada que ver con el asunto ni con nuestra manera de comunicarnos. Entonces, si les molesta
llamarle masculino al género masculino, pues llamémosle neutro, ¿sí? Masculino neutro o masculino genérico. ¿Cuál es el problema? Si digo los niños, fíjense, si yo digo los libros y las revistas compradas son bonitas, bonitas y compradas excluye a libros y solo afecta a revistas. Entonces el género femenino gramaticalmente siempre es excluyente. Pero si digo los libros y revistas comprados son bonitos, comprados incluye a libros y a revistas, incluye a los dos, porque ahí estoy usando un genérico. Y cuando digo un genérico hablo de una mentalidad, no hablo ni de sexo, ni de género, ni nada de eso, ni de identidad, ni nada de eso. Entonces, si uno dice los maestros, ahí vienen los maestros. Ahora tengo que decir, ahí vienen los maestros, las maestras y los maestres. Y al rato van a ser los maestrus y los maestris y no sé cuántas variantes morfológicas absurdas que no van a arreglar nada porque las cosas van a seguir igual mientras no tratemos de arreglarlas en la realidad real, no en la realidad, no me refiero a la realidad de los textos, a la realidad del discurso. La realidad del discurso es una realidad discursiva que puede ser muy bonita en el discurso, que puede ser muy bonita en las palabras, pero otra cosa muy diferente es la realidad real. Y a veces, como dice Alfonso Reyes, a veces uno quiere imponer una filosofía o quiere imponer una teoría, sí, quiere imponerla a una realidad determinada, y si la realidad no la acepta, se trata a puntapiés a la realidad. ¿Sí? Y así es como hemos fracasado los seres humanos, tratando de imponer teorías que pueden sonar muy bonitas en las palabras y en el discurso, pero al tratar de imponerlas a una realidad social, entonces ocurre lo que ha ocurrido con, por ejemplo, el neoliberalismo en muchos países. El neoliberalismo suena muy bonito en teoría, pero cuando se trató de imponer en Bolivia o se trató de imponer en ciertas sociedades, lo único que produjo fue miseria. Eso fue lo que produjo la postura neoliberal, produjo miseria. Eso se ha visto, lo hemos visto en muchas ocasiones. Entonces, se trata de imponer una teoría en una realidad a la que no le cuadra, digamos, esa teoría no cuadra en la realidad, pero yo quiero imponerla porque se oye muy bonito en el discurso y entonces la impongo y entonces trato a la realidad a puntapiés. Como la realidad no quiere, la trato a puntapiés. Y entonces si yo soy un tirano, si yo soy un dictador, voy a tachar a fulano de judío o de gitano o de homosexual y lo voy a llevar a un campo de concentración, como ocurrió con los nazis, ¿sí? Que Hitler se basó mucho en las teorías del conde de Gobineau, que es el padre del racismo. El conde de Gobineau escribió un libro sobre la desigualdad de las razas humanas, en la que habla de los supuestos arios y todo eso. Y Hitler se basó mucho en todas esas teorías ridículas, hoy totalmente obsoletas, ¿sí? Y trató de imponer esas teorías en la realidad. Y vean lo que ocurrió. Ahora, si tratan de imponernos estas ideologías, está muy bien, las ideologías están bien, son útiles, hay que tratar de arreglar las cosas en la realidad, en la sociedad, pero si ustedes me tratan de imponer la teoría de que hay que cambiar la lengua, hay que cambiar el español, ¿sí? Por otro, nuestro medio de comunicación por otro, y para eso hay que forzar la realidad, hay que forzar nuestra lengua, hay que destruir nuestra morfosintaxis, ¿sí? Del español, hay que destruirla, pues entonces yo ahí es cuando protesto y digo no, porque yo voy a defender no nada más la lengua con la que me comunico y con la que quiero comunicarme de manera espontánea y de manera natural. Voy a defender la lengua de Sor Juana, voy a defender la lengua de Josefina Vicens, de Luisa Josefina Hernández, de Elenia Poniatowska, de Amparo Dávila, de Laura Méndez de Cuenca, ¿sí? De Cervantes, de Góngora, ¿sí? Y de cuántos autores actuales y del pasado que han escrito en nuestra lengua y se han comunicado con ella de una manera eficaz, sin forzarla, sin destruirla, ¿no? Y cuando algún escritor ha propuesto algo para alterarla,
pues sencillamente no funciona porque se queda en su escritura, y les puedo poner muchos ejemplos de esto, ¿sí? De escritores que trataron de cambiar algún aspecto morfosintáctico de nuestra lengua y sencillamente no funcionó porque la gente se comunica de modo espontáneo y de modo natural sin ponerle esa camisa de fuerza a nuestro idioma. Entonces yo creo, vuelvo a lo mismo de lo que estaba hablando al principio, no se trata tampoco de hacer esas irrelevantes y pueriles, ¿cómo le llaman? Cuotas de que la mitad tienen que ser mujeres, la mitad tienen que ser hombres. Ahora la mitad mujeres y la mitad hombres. Al rato va a ser 25% mujeres, 25% hombres, 25% transgénicos, 25% homosexuales, o 20% de cada uno, lesbianas, etcétera. Y entonces vamos a fundamentar todas nuestras vidas en la sexualidad y en las identidades. ¿Y dónde queda el concepto de ciudadano? ¿Dónde queda? Ciudadano, ¿sí? El concepto básico, el concepto fundamental, ¿no? Evidentemente todo esto es un absurdo, ¿sí? Yo voy a contratar a alguien por su capacidad y por su trabajo, porque ha demostrado que trabaja bien y tiene la capacidad para hacerlo bien. No lo voy a contratar por su manera de vestirse, ni tampoco por su sexualidad. A mí su sexualidad me importa, con todo respeto, me importa un bledo. Lo que haga cada persona en la intimidad, sin forzar la voluntad de nadie y entre adultos, a mí no me importa, ¿sí? Cada quien tiene su conciencia, cada quien tiene sus valores, ¿sí? Y lo que nos rige a todos como sociedad son las leyes. Eso es lo que ocurre ahora. Y las leyes de ahora no son las mismas de las que las que funcionaban, por ejemplo, en el código de Hammurabi, o en el código de Urnamu, o en el código de Manu de la India, o en el código de la Alianza del Antiguo Testamento. Ustedes lean las leyes del Código de la Alianza del Antiguo Testamento o las de Levítico, ya no funcionan ahora. Definitivamente no podemos estar de acuerdo con muchas de esas leyes, ¿sí? De quemar vivo a un pariente porque se acostó con otro pariente, todas esas leyes, además eran sociedades esclavistas, también hay que considerar eso, ¿sí? Y eso ya cambió, la esclavitud teóricamente ya no existe. Ahora, por supuesto que existe, todos sabemos que existe la trata de blancas. Mejor concentrémonos en arreglar los problemas de la sociedad. Mejor concentrémonos en eliminar la trata de blancas, en eliminar la exclusión de las personas por su preferencia sexual o por su religión o por lo que sea. Concentrémonos en eso y respetemos, defendamos nuestra lengua, ¿sí? Que es la lengua en la que escribieron. El español es una de las grandes lenguas del mundo. No solo es la tercera lengua más hablada en el mundo entero, sino también una de las lenguas literarias más importantes junto con el francés y el inglés, ¿sí? Es una lengua literaria, es una lengua importante, es un medio de comunicación para millones y millones de personas en todo el mundo, ¿sí? Y no se trata de destruirla porque un grupo de personas quiere imponérnoslo, ¿sí? Ese grupo es tan respetable como todos los demás. Hay que atender sus necesidades, hay que incluirlos, visibilizarlos en las leyes, en las instituciones, hasta donde ellos quieran. Pero otra cosa muy diferente es destruir nuestro medio de comunicación. Entonces, ser rechazado en un trabajo pues, es algo injusto, sí, pero insisto, es la mentalidad, es la educación, es la cultura lo que debe cambiar, no nuestro medio de comunicación. Nuestro medio de comunicación cambia de manera espontánea y de manera natural, sin estarlo forzando y sin estarle imponiendo ciertas características morfológicas que sencillamente lo hacen ridículo y lo hacen nada natural, nada espontáneo. Entonces,
Yo creo que eso es básicamente lo que tengo que decir. Se pueden decir muchas más cosas, pero también me gustaría si hubiera inquietudes, preguntas, dudas o lo que sea, pues adelante. Me gustaría. Rodrigo. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Con esto que usted comenta de la imposición, me llama la atención en el sentido de que una parte del discurso de quienes utilizan este lenguaje inclusivo, o el, como usted dice, mal llamado lenguaje inclusivo, hablan de que la imposición se hace siempre de la mayoría hacia la minoría y no al revés. Es decir, ellos utilizan mucho este argumento de es que la mayoría nos impone una forma de hablar o nos impone alguna cuestión, aunque ya nos dio muchas pistas en lo que está usted platicando. ¿Qué nos, cómo responder ante esta pregunta tan particular de es que la imposición no viene de la minoría hacia la mayoría, sino la mayoría hacia la minoría? ¿Qué argumento tener? Gracias. Yo le respondería de la siguiente manera. Habla como tú quieras con tu comunidad. Es decir, tú tienes una comunidad. Si yo soy científico, les voy a hablar en un lenguaje científico a mis colegas. Si yo soy un lingüista, les voy a hablar de una manera muy especializada a la gente que me rodea, ¿no? Digamos, habla como quieras. Si te gusta que te digan amigue o compañere, que te digan así. Hay gente que tiene apodos y les ponemos apodos y les gusta que les digan por sus apodos. Pues es tu apodo, adelante, ¿no? Eres libre, habla como quieras, comunícate como quieras, tienes tu comunidad, ¿no? Si yo perteneciera a esa comunidad, tal vez me comunicaría así, y ya con los demás me comunicaría en español, o sea, en un español estándar, en un español que todo mundo hable, que todo mundo conozca. El problema no es ese, el problema es que ellos quieren que todos pertenezcamos a su comunidad, nos quieren hacer parte de ella. Y es como si un hablante de Spanglish quisiera que todos hablemos Spanglish y que todos nos comuniquemos en Spanglish. Y es como si uno de esos trasnochados románticos pretendiera que todo México hablara náhuatl, ¿sí? Y que resucitara el náhuatl. Y entonces yo le podría decir, bueno, ¿por qué náhuatl y no chontal, zapoteco, mayo, purépecha, tzotzil, celtal o cualquiera de las otras 50 y tantas lenguas que se habla? Porque el náhuatl era algo muy del centro de lo que ahora se conoce como México. No existía. Antes de la llegada de los españoles, México no existía. Era un cúmulo de naciones peleadas entre sí, ¿sí? Entonces no existía. Lo que nos da unidad a todos los hispanohablantes, ni modo, es una cuestión histórica, no podemos echar marcha atrás a la historia. Lo que nos da unidad es el español. Y hay un español estandarizado, un español que se ciñe a las normas, y la encargada de regular y de dar cuenta de esas normas es la RAE, la Real Academia Española, y las academias de cada país, la mexicana de la lengua, la venezolana, la guatemalteca, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, si quieres destruir la lengua, destrúyela. Escribe un libro en lenguaje inclusivo y que lo lean tus amigos de tu comunidad, ¿no? Yo no te voy a imponer que hables español. Si te quieres inscribir conmigo a un curso de redacción, un curso de gramática, de sintaxis española, de lenguaje llano, de lenguaje figurado, yo voy a enseñarte la sintaxis del español, ¿sí? Es como lo que pasa con los carpinteros. Un carpintero puede tener a un alumno y enseñarle a usar el martillo, ¿verdad? Un carpintero le enseña a usar el martillo a un alumno. Pero ya si el alumno sale con el martillo y le da en la cabeza a alguien con el martillo y lo mata, esa no es culpa del carpintero, ¿me explico? Sí, el carpintero le enseña a usar el martillo, pero si esa persona quiere usarlo para matar, esa no es culpa del carpintero. Pues lo mismo pasa aquí. Tenemos una lengua española con la que nos comunicamos todos. Si tú la quieres destruir, destrúyela, ¿sí? Pero no trates de que yo, como
digamos, como gobierno, como Estado, como generador de leyes, como diputado, senador, y lo que más tristeza me da es que el gobierno le sigue el cuento para obtener votos. Eso es deplorable, ¿sí? Digo, para acercarlos y obtener votos. O sea, tú no trates de imponerme tu lenguaje inclusivo. Yo no te impongo nada. Tú tienes tu comunidad y cada quien tiene su comunidad y cada quien se expresa en su comunidad. Esa sería mi respuesta. Y sí, que la mayoría es la que impone, pues es que la mayoría, digamos, en la evolución de una lengua, voy a poner un ejemplo. En latín, cuando se quería decir caballo, se decía equus, el equus, y el femenino era equa, ¿sí? Entonces, equus era el caballo para las clases altas. Es decir, había pocos equus en la antigua Roma porque era el caballo para las clases altas. ¿Cuál era el caballo de las clases bajas? El caballo que usaba la mayoría de la gente. Era el caballus. Fíjense, caballus. La mayoría de la gente usaba caballus. Solo unos cuantos usaban equus. La palabra equus quedó en palabras como equitación, ¿sí? Por ejemplo, la equitación. Pero ¿cuál sobrevivió? Sobrevivió la que usaba la mayoría. Caballo, caballus, caballo. Y equus desapareció. Equa quedó en yegua, ¿sí? O sea, equa evolucionó a yegua, pero equus desapareció y quedó caballus. Otro ejemplo, las casas de las clases altas en la antigua Roma eran los domus, se les llamaba domus. Esa palabra solo quedó en la palabra domicilio, pero se perdió. ¿Qué usaba la gran mayoría de las personas? La inmensa mayoría de los romanos en el Imperio Romano vivían en chozas, en casas muy pobres, ¿sí? Y eran analfabetos y vivían en casas muy pobres. ¿Cómo se decía choza en latín? ¿Saben ustedes cómo se decía choza en latín? Casa. O sea, nuestra palabra casa en latín era originalmente choza y domus era la casa elegante, la casa. Entonces, ¿qué es lo que va a prevalecer a lo largo de la evolución de una lengua? Pues la mayoría. No puede ser de otro modo, porque así evolucionan las lenguas. No podemos hacerlo de otro modo, de otra manera. Es lo que no entiende esta gente. ¿Sí? Hay que hacerla entender que no podemos cambiar la cuestión evolutiva de la lengua. Así ha sido siempre en todas las lenguas. Y cuando no es así, entonces es tiranía, es fascismo, es tratar de imponer tu manera de hablar a todo el mundo hispano. Entonces yo creo que por eso hay que tener cuidado, ¿no? Pero muy, muy buena pregunta y muy esclarecedora. Gracias, Rodrigo. Al contrario, gracias. Javier. Gracias, doctor. La pregunta aquí sería, tal vez a ver si la puedo plantear bien. Lenguaje, ¿sí? Y esa minoría incluso está violentando el lenguaje hasta el punto de que legalmente puede llegar a haber consecuencias por no utilizar el mal llamado lenguaje inclusivo. Ante esta situación en donde incluso nos vemos inmersas las instituciones educativas, ¿qué se puede hacer? Tengo una amiga abogada que me escribió hace como 2 meses por WhatsApp y me dice que en su despacho han tenido gravísimos problemas por el lenguaje inclusivo. Porque dicen ella y ella pues es el nombre de una, digamos, ella es lo que antes se llamaba la ella, la letra, que ahora, ¿no? Antes era Y, ahora es Y, y la ella pues es otra cosa, y así pasa
cuando le ponemos la E, se crean confusiones. ¿Por qué? Porque la mayoría no habla así, ¿sí? Entonces, lo que debemos hacer es resistirnos a esa situación, que haya una resistencia y desde el principio decir que se respeta a absolutamente todas las identidades, todas las sexualidades y todas las formas de ser de las personas, pero que en la lengua es la lengua y que nos rige a todos por igual. Es decir, si se tratara de convertir la Constitución o las leyes a este tipo de lenguaje, lo que va a ocasionar es un caos. Va a ser algo caótico y eso sí es muy grave. Yo creo que habría que hacerles entender, ¿no? De una manera racional, que esto no funciona, que lo que hay que cambiar es la mentalidad y lo que hay que cambiar son las leyes y la educación, más que la lengua. Pero pues es una pregunta difícil porque ¿qué hacer? Pues yo exactamente no sabría qué hacer si el gobierno le sigue tomando la palabra y trata. Lo que quiere lo que quieren los partidos son votos, en el fondo, ¿sí? Es todo. No creo que muchos políticos crean realmente en este lenguaje. Yo conozco a algunos que hasta se burlan de él, ¿no? Pero lo tienen que usar porque así lo impone el gobierno, para darles la palmadita en la espalda a todos ellos y decirles, mira, cómo sí te incluimos, ve, aquí estás en el texto, en el discurso, aunque en la realidad sea otra cosa muy diferente y en la realidad sigue habiendo injusticias, sigue habiendo discriminación, ¿sí? Sigue habiendo exclusión. Pero mira, ve tu palmadita en la espalda. Aquí estás en el texto, ¿eh? Aquí estás. Mira qué bonito te ves. Aquí, en las palabras. ¿No? Yo creo que hay que ir más allá de las palabras siempre, ¿no? Las palabras son eso, palabras, pero nuestro medio de comunicación es fundamental, porque con nuestra lengua expresamos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras teorías. Y no vamos a expresar una teoría científica en un lenguaje inclusivo, o no vamos a escribir en ese lenguaje porque entonces nadie nos va a entender. Es como si tratáramos de escribir en Spanglish o en algún dialecto del español. El español tiene muchísimos dialectos. Todas las lenguas tienen dialectos. No habla igual un andaluz que un castellano, ni habla igual un castellano que un gallego, ni un gallego que un bonaerense. Una persona de Buenos Aires, Argentina, no habla igual que un chiapaneco. Son dialectos, manifestaciones regionales de la lengua. Cada dialecto es susceptible, con el paso de los siglos o de los años, en transformarse en una lengua nueva cuando adquiere una gramática propia. El castellano, el occitano, el romanche, el toscano, el francés, la lengua franca, eran dialectos del latín, ¿sí? Eran dialectos del latín. El catalán, todos eran dialectos del latín. Y con el paso de los siglos, cada uno fue adquiriendo una gramática propia. Y las gramáticas se escribieron mucho después de que ya se hablaban esas lenguas. Por eso en la Edad Media se hablaba latín, porque era la lengua con la que podía comunicarse un castellano con un inglés y con un francés y con un alemán. Los intelectuales se comunicaban en latín en la Edad Media. Y entonces el latín era la lengua franca, la lengua que usaban todos los intelectuales, religiosos, filósofos, ¿sí? Lo utilizaban el latín. Pero cuando se ponía a hablar en la realidad, usaban la lengua romance. Gonzalo de Berceo fue de los primeros en utilizar la lengua romance en su libro Milagros de Nuestra Señora, por ejemplo, ¿no? Donde ya utiliza una lengua vulgar, la lengua romance. Pero ¿de dónde viene esa lengua romance? Proviene del latín oral, no escrito. El escrito se quedó, Cicerón, Julio César, ahí está. Pero el oral fue evolucionando, pero su evolución fue algo natural, no algo impuesto. Al contrario,
los intelectuales querían que siguiéramos todos hablando latín, pero la lengua fue evolucionando hasta que Gonzalo de Nebrija escribió la primera gramática del español. La publicó en 1492, antes de la llegada de Colón. Y eso él mismo lo dice en otro texto: la lengua siempre ha sido aliada del imperio. Fíjense, la lengua aliada del imperio. Él estaba poniendo su vista más en el norte de África, porque Colón ni siquiera había llegado al nuevo continente. Entonces estaba poniendo más bien su mentalidad en el norte de África. Pero el sánscrito también evolucionó en los prácritos, ¿sí? Y el griego evolucionó. El griego moderno ya perdió varias declinaciones. O sea, el griego moderno no tiene muy poco que ver con el griego clásico, ¿sí? Y como se respeta mucho el griego de los evangelios, actualmente Grecia vive un problema de diglosia. Está el Cafarebusa, que se habla en las universidades, que sigue mucho el griego de los evangelios, y el Dimotiki, que es el griego que hablan los cargadores y la gente común y corriente del pueblo. Y en lengua árabe pasa lo mismo. Está el árabe del Corán, que se ha tratado de mantener, que es un árabe muy culto, el del Corán, que se habla en las universidades. Y el árabe que cada quien habla. Es muy diferente el que se habla en Egipto que el que se habla en Marruecos. Por favor, hay un abismo impresionante. El árabe de Marruecos o de Argelia es muy diferente del de Líbano o el de Egipto, ¿sí? Entonces, dialectos hay en todas las lenguas. El inglés tiene sus dialectos. No se habla igual en Boston que en Texas. Y estamos hablando de los Estados Unidos, nada más, para no irnos a Inglaterra y al Cockney, el inglés del East End en Londres. Entonces, cada quien son dialectos, pero hay un inglés que rige de alguna manera con el que se entienden todos y un español con el que todos nos entendemos. Y eso es lo que hay que respetar. Si ponemos a un campesino andaluz a hablar con un campesino argentino o chiapaneco, pues a ver cuánto se entiende uno con el otro. ¿Sí? Cada uno tendrá sus modismos, sus coloquialismos, sus jergas, sus palabras, incluso palabras que en un dialecto pueden ser muy normales, en otro pueden ser groserías. Groserías y de las feas, además, ¿eh? Y eso ocurre en español. Entonces, eso es una cuestión que tiene que ver con la evolución natural de las lenguas. Se van fragmentando en dialectos. Hay una tesis doctoral muy interesante de Paciencia Ontañón, que trata justamente de la fragmentación lingüística del español, cómo se ha ido fragmentando nuestra lengua, ¿no? Pero no se trata de fragmentarla artificialmente. La fragmentación es natural. No es una fragmentación artificial. Eso es un poco lo que quiero decir, ¿no? Aquí. Muy bien. Muchas gracias. Laura. Sí, muy buenas tardes. Pues Buenas tardes. agradezco esta conferencia, realmente fue pues muy, muy interesante, ¿no? Coincido en todos los conceptos y mi pregunta sería que qué tanto esta presión social o el uso frecuente de estas palabras finalmente las acepte la RAE, ¿no? Porque últimamente pues hemos visto que se han incluido muchos anglicismos o términos como TikToker o cuestiones así que se utilizan constantemente y finalmente ya las acepta la RAE, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es esta presión social como cuando, por ejemplo, antes en el manual diagnóstico y estadístico se incluía la homosexualidad como un trastorno y por la presión de este grupo finalmente se quitó, ¿no? ¿Qué tanto podemos llegar a eso en algún momento? Lo ignoro, pero lo que sí sé es que la RAE y las academias en general se rigen justamente por el concepto de la gran mayoría, es decir, digamos, lo más recurrente en la comunicación, ¿sí? Entonces, lo más recurrente en la comunicación todavía no es eso, todavía no ocurre, eso es algo muy, muy artificial, ¿sí? Entonces, cuando la RAE trató de poner, por ejemplo, ella o algunas palabras, digamos, no aceptadas todavía, sino como en espera, las tuvo que quitar después. Ya ha tenido que quitar varias,
porque generaban confusión, generaban problemas en los hablantes. Entonces, la RAE tiene, yo creo, toda la intención de tratar de incluirlas, pero se ha topado con pared en varias ocasiones y se seguirá topando, porque esta es una cosa, la evolución es algo que natural, no es algo impuesto. Yo no creo que eso ocurra en el presente. Yo creo que si se llega a aceptar alguna en el futuro, será porque ya la inmensa mayoría de los hispanohablantes lo hacen, la digan, ¿no? Mientras no ocurra eso, pues no va a pasar, ¿sí? Y si llega a pasar es porque la RAE se está comportando de una manera como la de nuestros políticos, ¿sí? Es decir, ya estaría ya en una decadencia absoluta y no solo decadencia, en una ignorancia también absoluta sobre la morfosintaxis y la evolución, la gramática diacrónica del español, que es la gramática evolutiva, ¿no? Cómo ha evolucionado. Entonces, yo solo espero que eso no ocurra, ¿verdad? Y que la lengua siga su curso natural, como ha ocurrido durante los últimos 10 siglos. Miguel. Muchas gracias, doctor. Felicidades por esta exposición extraordinaria. Y yo tengo una duda. ¿Cómo este vicio que se genera desde este grupo de personas, este vicio lingüístico, puede afectar desde su semántica a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes que están en un pleno periodo de formación de conceptos y de ideas, pues desde la palabra misma? ¿Cómo podría afectar? ¿Cuáles serían consecuencias en las conductas de estas nuevas generaciones tras este tipo de, desde el entendimiento semántico de este vicio? Yo creo que sería muy grave si las autoridades de la SEP y de Conaculta y las editoriales y las academias de la lengua lo aceptan. Es decir, si todas las instituciones que nos rigen culturalmente, literariamente, lingüísticamente, en general en la cultura, todas estas instituciones científicas, humanísticas que hay en la sociedad, si lo avalan y lo aceptan, eso sería lo grave. Porque obviamente los jóvenes siempre, desde que yo tengo memoria, siempre han utilizado jerga y siempre han utilizado el lenguaje de moda. No sé, todos recuerdan cuando se empezó a poner de moda la palabra onda, ¿no? ¿Y qué onda, no? Y bueno, ¿qué me dicen? Hubo una conferencia hace un tiempo en la UNAM sobre la palabra güey, ¿sí? Cómo evolucionó de buey, con B, que es el toro castrado, evolucionó buey, evolucionó a güey y luego a güey. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Así. Y yo creo que es la palabra que más dicen. Incluso las mujeres ya se güeyean. También las mujeres se güeyean y se dicen entre compañeras, ¿qué onda, güey? Una mujer a otra, ¿sí? Entonces ellos van a hablar así siempre con su manera de hablar, que ha sido a veces también representada en la literatura de ficción, ¿no? Cuando se ponen a hablar los personajes, se trata de imitar la oralidad, lo han hecho muchos autores. Uno de los primeros en tratar de imitar la oralidad fue Petronio en el siglo II, en el Satiricón. Se pone borracho un personaje y empieza a hablar en latín vulgar, ¿no? Y después Víctor Hugo en Los Miserables, la gente de clase baja habla en un francés de clase baja, de clase muy baja, si lo leen en francés, Los Miserables, y Víctor Hugo trata de imitar la manera vulgar de hablar de estos personajes. Benito Pérez Galdós lo hace también, cuando pone a hablar a sus personajes de clase baja. Roberto Arlt pone a hablar a varios personajes en lunfardo, que es el argentino
de ciertas clases sociales. Bernard Shaw, Virginia Woolf han utilizado el Cockney, que también es el inglés, la jerga de clase baja, ¿no? Entonces, digamos que los jóvenes, al estar en busca de una identidad y al estar en busca también de una personalidad que los distinga, lo cual es perfectamente normal, también buscan maneras distintas de expresarse, de decir las cosas. Buscan también una identidad lingüística y hay que respetarlo porque eso finalmente va a pasar de moda. Yo creo que es una moda y, y habrá algunas expresiones que permanezcan, que se queden, como lo de ¿qué onda? ¿No? Esa yo creo que ya se quedó en el español mexicano y se ha extendido a otras partes. No sé ustedes cómo lo han captado, cómo lo han detectado, ¿no? Pero tampoco se trata de estar corrigiendo todo el tiempo a la gente cuando habla. Lo importante es que lo haga de manera espontánea, de manera natural, como cuando dos personas de Lampa se comunican, pues se comunican en una jerga que solo ellos entienden, nadie más va a entender. Yo creo que sí puede afectar seriamente desde el punto de vista semántico, sí puede afectar si las autoridades, las instituciones culturales, científicas y de todo tipo lo avalan y lo empiezan a aplicar desde arriba. Porque ya aplicado desde arriba, entonces los jóvenes van a tener una justificación para aplicarlo también y para reproducirlo constantemente. Entonces, yo creo que lo grave es que empiece a empiecen a realizarse esos cambios artificiales desde arriba. Ese es mi punto de vista. Un joven se comunica con otro joven como quiere y como puede, ¿verdad? Muchas gracias. Inventan palabras también, ¿no? Muchos grandes autores han inventado palabras, Vicente Huidobro, Mariano Brull, las famosas gitanjáforas, ¿no? Que son palabras inventadas. Lewis Carroll, me parece que a través del espejo también inventa palabras. Eso es algo común, pero una cosa es que lo haga un escritor o un artista y otra cosa es que pues que toda la sociedad lo haga, ¿no? Ha habido autores que sí han inventado alguna palabra o algún significado que después se ha impuesto en la sociedad, pero son contados los casos, son muy, muy escasos. Y los préstamos que tomamos de otras lenguas, garage del francés, chofer del francés, muchas palabras de origen árabe tenemos en español, de origen náhuatl, del inglés tenemos muchas, se toman porque las necesitamos, por una necesidad, no por otra razón. Ahora ya decimos chatear y decimos escanear porque las necesitamos. Pero yo siempre digo que el español no toma préstamos, sino que roba. Es decir, el español roba palabras de otras lenguas y las españoliza. De tal modo que es totalmente correcto escribir champú con CH, como lo hacen en España, champú. Y no como nosotros lo hacemos con el anglicismo shampoo con W. No, lo correcto sería champú con CH. Por ejemplo, líder. Líder proviene del inglés, pero ya nadie lo escribe leader. Ahora lo escribimos líder con acento en la I. Y fútbol, lo mismo. Básquetbol, lo escribimos con acento en la A y O, bol con O. Entonces, nosotros lo que hacemos es españolizar las palabras, se españolizan y las incluimos en nuestro diccionario, en nuestro léxico, como palabras ya perfectamente españolas, ¿sí? Líder, chofer o chofer, en España dicen chofer, nosotros decimos chofer con la pronunciación francesa, chauffeur, que son palabras agudas, ¿no? Y en fin, nosotros robamos y españolizamos. Pero eso lo hacemos por una necesidad lingüística, porque lo necesitamos, porque necesitamos esas palabras, no porque no las necesitemos, no porque nos impongan usarlas. Decimos escanear y chatear porque lo necesitamos, porque chat, aunque signifique platicar, no es lo mismo en español chatear que platicar.
ya tienen connotaciones diferentes, ¿sí? Ya han adquirido connotaciones distintas. Entonces, es una cuestión que tiene que ver con la necesidad, con el uso natural de la lengua, el uso práctico, digamos. Hay una cuestión que tiene que ver con lo práctico y con lo natural. No sé si respondí la pregunta, espero haberla respondido. Gracias. Al contrario, muy bien. No sé si haya algún otro comentario o alguna otra. José Martín. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Agradezco por la plática que nos ha dado, excelente. Gracias. Yo no sé si mi pregunta sea muy inocente, pero me voy a atrever a decirla, a preguntarla. En la postura con todo lo que nos ha platicado, a nosotros como formadores, como educadores, ¿qué postura o qué seguimiento o qué consejo nos da para poder educar en este vocabulario que se está dando? Yo lo que propongo es ceñirnos a la RAE, a las academias de la lengua. Pequeña interferencia, ¿verdad? Ya. Sí. Yo lo que propongo es ceñirnos a la RAE, a la Real Academia de España y a las academias particulares de cada lengua, ¿no? La Academia Mexicana de la Lengua, la guatemalteca, la venezolana, la argentina y la española, por supuesto, ¿sí? Porque en Argentina es totalmente correcto decir vos tenés, pero no en México, ¿no? Y en España es totalmente correcto decir voy a por los libros, pero en México decimos voy por los libros. Entonces, son variantes dialectales. Entonces, por eso cada país tiene su academia. Entonces, yo lo que le recomendaría a los alumnos, les recomendaría a los alumnos, es que se ciñan por los criterios académicos, ya que están ellos en una academia por voluntad propia. En la calle, que hagan lo que quieran. En la vida normal, familiar, en su comunidad, adelante. Pero estamos en una academia, ustedes se inscribieron en un colegio, se inscribieron en una academia, están por voluntad propia, nadie les puso una pistola para que vinieran aquí a imponer su manera de hablar. Entonces, hagan lo que quieran afuera, pero aquí no, ¿sí? Una anécdota que salió por ahí por internet de un maestro que le puso UNE a un alumno que usaba el lenguaje inclusivo, le puso UNE de calificación, UNE. En lugar de uno, le puso UNE, ¿no? Me parece muy buen chiste, pasó, ¿no? Pero pues el maestro está en su derecho porque él es parte de una academia y sus alumnos son parte de una academia y están en una formación académica. Eso es tampoco lo que no se entiende. Hay una formación académica y por eso existen las academias. Desde la antigua India y China, pasando por Grecia, hay academias. Sí, la famosísima de Platón, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre ha habido instituciones, siempre ha habido academias. Y en la calle es otra cosa, en la vida familiar, en la vida privada es otra cosa, ¿sí? Entonces yo trataría, mi consejo es ese, ceñirnos a lo académico. No puede hacerse de otra manera en una academia. No sé si me explico. Me parece lógico, si estamos en una academia, ceñirnos a un criterio académico. Por eso estamos aquí. Somos una comunidad académica, ¿no? Muy bien. Muy amable, gracias. No sé si hay alguna otra participación. ¿Ninguna participación más? Parece que no, ¿verdad? Muy bien, pues si ya no hay más participaciones,
yo les agradezco mucho. Hay varias, creo que tampoco en el chat hay. Bueno, les agradezco mucho la invitación. Sí, espero que la plática haya sido fructífera, que haya tenido, que haya resuelto y pues varias inquietudes o varias dudas sobre el tema, ¿no? Espero que haya sido interesante, por lo menos, ¿no? La plática. Y pues reitero mi agradecimiento a la institución, sí, a Erika y a toda la institución por su invitación, ¿no? Ojalá me puedan enviar la grabación del video para compartirla, porque yo creo que hay que hacer algo, hay que poner nuestro granito de arena desde nuestras trincheras para evitar esta deplorable proliferación de, de la destrucción, porque no es otra cosa de la destrucción de nuestra lengua, ¿no? Desde la imposición de una comunidad muy respetable, nadie dice que no lo sea, es tan respetable como cualquier otra comunidad, tan respetable como cualquier grupo, ¿sí? Pero una cosa es respetarlos y otra cosa es obedecerlos, ¿verdad? Son cosas muy diferentes, muy diferentes. Y si yo como alumno me meto a un colegio, es porque voy a obedecer las normas de ese colegio. Sí. Si yo estoy en una sociedad, es porque voy a obedecer las normas, los códigos de esa sociedad, la constitución. Y si no, pues ya veré la forma de irme de ermitaño a una montaña o vivir en una cueva, o volver a la prehistoria, ¿verdad? O a ver qué hago para eludir eso, porque tampoco se trata de ponernos en una actitud rebelde, ¿sí? Hay que rebelarse contra las imposiciones cuando son totalmente artificiales e injustas. Y yo creo que el lenguaje inclusivo podría convertirse en una imposición injusta. Y contra eso sí hay que rebelarnos. Y hay que rebelarnos en favor de la libertad, de nuestra libertad para comunicarnos de una manera espontánea y para comunicarnos de una manera natural, sin que nadie nos esté diciendo cómo debemos decir las cosas y cómo debemos decir las palabras para que fulano no se sienta ofendido, ofendida u ofendide, ¿no? El fulano se sienta... Y entonces vivimos en la generación de cristal, en la que ni con el pétalo de una rosa hay que tocar al damo, al dame y a la dama, no hay que tocarlos ni con el pétalo de una rosa porque se ofenden. Y entonces nos llaman machistas, nos llaman machos, nos llaman misóginos, nos llaman excluyentes, cuando es todo lo contrario. Los que están excluyendo son ellos, porque se quieren erigir en un grupo preponderante de toda la sociedad e imponernos y obligarnos a hablar como ellos quieren. ¿Sí? Y insisto en lo mismo, es como si el Spanglish fuera impuesto o el dialecto mexicano, la manera de hablar en México, ¿sí? Aquí en la Ciudad de México, tratemos de imponerla a los argentinos, a los españoles y a todo mundo y a ver qué pasa, ¿no? Como si tratáramos de tomar el código penal de Corea del Norte, tomemos el código penal de Corea del Norte y tratemos de imponerlo en la Ciudad de México, a ver cómo nos va. A ver cómo nos va. El Código Penal de Corea del Norte funciona para Corea del Norte, pero no para México. Y el español funciona para todos, no para una comunidad ni para un grupo, sino para todos. Y esa comunidad se puede comunicar como le dé la gana, como quiera, ¿sí? Pero que nos respete a todos los demás, a todos los hispanohablantes. Eso es lo que yo nada más quería expresar aquí, ¿no? Muchas gracias por su... No, perdón, muchas gracias a usted, doctor. En verdad, un placer estar aquí. Gracias. Creo que nos clarifica, en lo personal me clarifica, me ayuda, me orienta. Y ojalá que esta sea la primera de muchas más charlas. Ojalá nos pueda seguir acompañando en estos procesos de reflexión y de toma de conciencia, ¿no? De que
por dónde vamos caminando, qué sí, qué no, no perder nuestra esencia por modas que esperemos que pasen, que creo que van a pasar. Sí. Y ojalá que sea la primera de muchas más charlas con nuestros maestros. Ahorita están los directivos, coordinadores, ojalá que podamos generar espacios de reflexión, de diálogo, de respeto hacia nuestra lengua, hacia nuestras personas, hacia nuestra comunidad. Y bueno, le haremos llegar de manera presencial un reconocimiento a nombre de la comunidad del Colegio Cristóbal Colón, y también un pequeño detalle como muestra de agradecimiento por este espacio. En verdad, muchas gracias. Sé que nos entiende porque usted es un gran docente, un docente que también dedica su vida a la formación de alumnos, y yo solamente una cuestión. ¿Qué mensaje nos daría a los que estamos consagrando nuestra vida a la educación con relación, bueno, ya nos dio un mensaje, pero un mensaje muy, para cerrar esta charla, un mensaje muy concreto para no desanimarnos en el trabajo diario de formar estas generaciones? Pues yo creo que el mensaje es seguir trabajando como lo hemos estado haciendo siempre, con la misma pasión, con el mismo interés y con el orgullo, ¿no? Que significa transmitir los conocimientos a las nuevas generaciones, tratar de ser amigables con las nuevas generaciones y tratar de hacer que entren en razón sin imponer nada, pero ciñéndonos siempre a los códigos y a las normas establecidas en general por nuestra comunidad o por la comunidad a la que pertenecemos y por la sociedad a la que pertenecemos, porque de otra manera entonces no habría cohesión social. Si de por sí la cohesión social ya ha ido en detrimento por una serie es multifactorial, digamos, por una gran cantidad de factores, ¿sí? Desde los asesinatos que han ocurrido a ciertas personas que no son como nosotros, ¿sí? Hay que respetarlas, ¿sí? Hay que respetar la alteridad, hay que respetar la otredad, ¿no? Estos homicidios, estos asesinatos de personas por su identidad o por su sexualidad o por su identidad sexual son deplorables, hay que condenarlos, por supuesto, como se debe condenar cualquier asesinato, ¿no? Pero tampoco significa que llevemos esos asesinatos como bandera política. Hay que aplicar las leyes, ¿sí? Y hay que condenar y castigar a los culpables, encerrarlos en la cárcel, aplicar las leyes. Si en un país se aplica la pena de muerte, así son las leyes en ese país. Si en México se aplican 40 años o más de cárcel, hay que aplicárselas a esas personas sin excepción. Eso es lo que debe cambiar, que realmente se apliquen. Y en las instituciones pasa lo mismo, deben aplicarse las normas y las leyes, porque ya la moralidad de cada quien y el comportamiento de cada quien, pues es cosa que cada quien hace en la intimidad, en la vida privada, ¿no? Y que cada quien, pues lleva en su conciencia. Pero otra cosa muy diferente es la cohesión social. Y yo creo que como sociedad debemos estar cohesionados y también como comunidades hay que estar cohesionados sin imponer nada y respetando siempre la alteridad, lo distinto, lo diferente, porque el hecho de que una persona sea diferente de mí no significa que sea ni mejor ni peor, es simplemente diferente y se respetan las diferencias, pero no se respetan las diferencias destruyendo nuestro medio de comunicación. Y si ahora he podido dar este discurso y esta reflexión, es porque lo he hecho de manera espontánea. Yo no he estado leyendo, he estado hablando de manera natural y de manera espontánea. Pero si me hubiera puesto la imposición mental de hablar en determinado lenguaje, pues no doy ninguna charla, ¿no? Entonces ese es el problema con esto, ¿sí? Uno habla de manera natural, no de ese modo. Y esta gente lo que está haciendo es escribir textos de una manera totalmente artificiosa, ininteligible a veces y ridícula, porque no arregla nada en la realidad. Insisto, arreglemos las cosas en la realidad.
Y en las instituciones, en las secundarias, en las preparatorias, ocurre lo mismo, ¿sí? Hay que aplicar las normas internas y ser amigables con todos los alumnos, tratarlos de entrar en razón, ¿sí? Discutir con ellos, polemizar, ¿sí? Sin imponer tampoco, ¿no? Pero si alguien me presenta en un examen y yo tengo que leerlo en un lenguaje inclusivo, yo le voy a poner 0, porque eso no es español. Eso ya es otra cosa. Porque como academia, yo me voy a ceñir a lo que dicen las academias, a lo que dice la Academia de la Lengua y a lo que dicen las academias, porque si no, ¿para qué estoy en una academia? Si quieres tú escribir en tu lenguaje, con tu jerga, con tus palabras, hazlo en tu casa y si quieres publica tu libro y ponlo a la venta. Pero aquí estamos en una academia, ¿no? Es otra cosa, es diferente. Entonces, cada cosa en su contexto. A veces perdemos los contextos. Eso es muy, muy grave, perder el contexto. Porque cuando se pierde el contexto, nos desubicamos, no sabemos dónde estamos parados y entonces nos perdemos. Y lo importante es no perderse, yo creo, ¿no? Ese es, digamos, mi mensaje general, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Ojalá pronto, como le comentaba, lo tengamos aquí en nuestras instalaciones y ya los directores le harán llegar también la invitación para formar a nuestros, bueno, para compartir con nuestra academia, con nuestros maestros. Muchas gracias. No sé, algún otro comentario. Hermano Guillermo, en nombre de la comunidad de hermanos, algún comentario para el doctor Juan Antonio. No, simplemente agradecerle, doctor. Me ha parecido muy buena su plática, su charla, su conferencia, de algún modo podríamos decir, porque ha sido de altura también, no cabe duda. Y la verdad, muy ilustrativa, muy bien ubicada, muy respetable. Así es que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que les vaya muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Y hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues buenas tardes, muchas gracias y estamos en contacto. Excelente tarde. Gracias, maestra. Gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, buenas tardes. Gracias, Hasta buenas luego. tardes. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. ¿Qué pasó, Cristi? No respondía mi sesión, me salí, me volví a entrar, pero ya vi que ya todos se despidieron. Estamos aquí en el ensayo. Sí, ya te vimos. A ver, déjenme dejar de grabar. No me deja. Configuración no te deja también. No. Bueno, pues buenas tardes a todos. Hasta pronto, Miguel. Hasta pronto. Gracias, Cris, Erika. Un abrazo, Adita. Bye, bye. Gracias por el permiso. Hasta pronto.